hasta no ver, no creer. Hasta no ver, no creer. Es uno de los dichos más comunes entre nosotros. Ahora, ¿qué queremos significar con este dicho? Lo que queremos significar con este dicho es que necesitamos una señal visible que nos dé pie para creer lo que se nos ha dicho. Y bueno, esto es particularmente cierto en relación con las declaraciones de ciertas personas. Por ejemplo, cuando usted escucha al político de turno decir: en mi gobierno no subirán los impuestos. ¿Qué es lo que piensa y dice? Hasta no ver, no creer. Cuando usted como papá o como mamá escucha a sus hijos decirles: papá, mamá, a partir de mañana voy a colaborar con los oficios de la casa, ¿usted qué responde? Hasta no ver, no creer. Cuando usted como esposa escucha a su esposo decirle al oído: mi amor, a partir de mañana voy a ser más detallista contigo, ¿qué responden las esposas? O al contrario, ¿no? También se aplica. Desde luego hay una diferencia del cielo a la tierra cuando quien hace esa declaración es Dios, cuando quien da la promesa es Él. Pero lamentablemente también nos cuesta creer en la palabra de Dios. También a Él en la práctica le decimos muchas veces: Dios, hasta no ver, no creer. Sin embargo, en la Biblia encontramos el registro de varias personas que creyeron aunque no vieron. Creyeron aunque no vieron. Una de estas personas es el oficial del rey Herodes Antipas, cuyo relato lo encontramos en el Evangelio según San Juan. Y con base en el ejemplo de este hombre, yo quiero extenderle una invitación de parte de Dios para usted en este día. Crea aunque no vea. Crea aunque no vea. Y para que lo recuerde siempre, dígaselo a la persona que tiene ahí a su lado: crea aunque no vea. La Biblia dice que luego de su trascendental encuentro con la mujer samaritana y ante el ruego de sus paisanos, Jesús decidió permanecer durante 2 días compartiendo con los samaritanos de la aldea de Sicar. ¿Saben qué estuvo haciendo Jesús entre ellos? Simplemente acercándose a ellos. Y como resultado, dice la Biblia que creyeron en Él como el Salvador del mundo. Y siguiendo con su plan inicial, de regreso a la provincia de Galilea, Jesús llegó a la ciudad de Caná, donde había realizado su primera señal o milagro. ¿Recuerdan ustedes cuál fue ese primer milagro? Muy bien, cuando convirtió el agua en vino. Y cerca de allí, aproximadamente a 30 kilómetros, que es más o menos la distancia entre Ibagué y Alvarado, exactamente en la ciudad de Capernaum, había un funcionario de gobierno al servicio del rey Herodes Antipas, quien tenía un hijo muy enfermo. No sabemos exactamente cuál era la enfermedad que lo aquejaba. Lo cierto es que estaba al borde de la muerte. Aparentemente este alto funcionario le estaba siguiendo la pista a Jesús,
Por eso cuando supo que Jesús había venido de Judea a Galilea y estaba en Caná, recorrió los 30 kilómetros de distancia que lo separaban de su ciudad de origen. No sabemos si lo hizo a pie, a lomo de asno o en un carruaje de la época. Lo cierto es que llegó a Caná con la diligencia de un padre que buscaba desesperadamente la sanidad de su hijo gravemente enfermo. Y tan pronto supo dónde estaba Jesús, fue a verlo y le rogó que descendiera a Capernaum para sanar a su hijo, quien estaba prácticamente agonizando. ¿Y cómo creen ustedes que reaccionó Jesús ante el ruego de este oficial del gobierno, que actuaba ahora no como tal, sino como un padre angustiado? ¿Cómo creen ustedes que reaccionó Jesús? Bueno, la Biblia dice que Jesús le preguntó: ¿acaso nunca van a creer en mí a menos que vean señales milagrosas y maravillas? Esa fue la respuesta de Jesús. Ahora uno esperaría que la respuesta de Jesús fuera positiva e inmediata, que le hubiera dicho: claro que sí, con mucho gusto, descendamos juntos a Capernaum, yo sanaré a su hijo. Pero no, la respuesta de Jesús fue inesperada y además una respuesta algo misteriosa. Quizás Jesús recordó que Herodes Antipas, de quien este funcionario era servidor, fue quien ordenó la ejecución de su primo y pregonero Juan el Bautista. Tal vez alcanzó a recordar que el padre de este rey, Herodes el Grande, cuando Jesús nació, ordenó matar a los niños en Belén, buscando así matar al recién nacido Jesús, el rey anunciado por los sabios. La cruel decisión de ese rey hizo que Jesús, con José y María, tuviesen que huir como desplazados a Egipto. Sin embargo, aparentemente la pregunta de Jesús no estaba dirigida a este desesperado padre, sino a los galileos que se habían juntado alrededor de Jesús, motivados por el milagro que había realizado en Caná cuando convirtió el agua en vino, y también por sus acciones y por sus enseñanzas en Jerusalén durante la celebración de la Pascua. Acciones y enseñanzas de los que ellos habían sido testigos, porque habían estado en Jerusalén participando de la más importante fiesta de los judíos. En otras palabras, estaban allí para ver qué otros milagros, qué otras señales, como las llama el evangelista Juan, haría entre ellos. Ahora, ¿cómo esperaría usted que reaccionara este hombre después de semejante respuesta de Jesús? Que hubiera dado media vuelta y se hubiera ido a la casa, conforme con esa respuesta de Jesús. Bueno, pues aparentemente él no se dio por aludido y atribulado por la grave condición de su hijo, pero convencido del poder de Jesús para sanarlo, insistió en su clamor. Señor, por favor, suplicó el funcionario, ven ahora mismo antes de que mi hijito se muera. Desde el punto de vista de la autoridad humana, este funcionario de la corte real tenía una autoridad mayor que la de Jesús, quien era un simple ciudadano. Sin embargo, desde el punto de vista de la autoridad espiritual, este hombre percibió y reconoció en Jesús una autoridad superior. Por eso lo llamó Señor, amo,
alguien con un poder superior, alguien supremo en autoridad. ¿Y qué respuesta esperaría usted entonces ahora por parte de Jesús? Así como el hombre insistió en su petición, ¿insistiría Jesús en la incredulidad de los judíos y de los galileos y en su terquedad para aceptarle como el Mesías, como el Hijo de Dios? La Biblia dice que entonces Jesús, lleno de compasión, le dijo: vuelve a tu casa, tu hijo vivirá. Vuelve a tu casa, tu hijo vivirá. ¿Qué piensa usted de esta respuesta de Jesús? ¿Recuerda usted cuál fue el ruego del funcionario? ¿Qué fue lo que le pidió? Bueno, la petición desesperada del hombre fue: Señor, ven ahora mismo a mi casa antes de que mi hijo muera. Tal vez mientras estamos hablando los dos, mi hijo ya esté muerto. Esa fue la petición del funcionario. Y evidentemente el Señor no respondió a su petición. No fue con él a Capernaum. ¿Qué hizo? Se limitó a ordenarle que regresara a su casa con la promesa de que su hijo viviría. Ahora, póngase en los zapatos de este hombre. Si usted fuera este padre, ¿cómo reaccionaría frente a la respuesta de Jesús? Una respuesta también inesperada. ¿Qué haría usted? Diría: perdí el viaje, por lo menos. Pero ¿saben qué hizo este hombre? Dice la Biblia: y el hombre creyó lo que Jesús le dijo y emprendió el regreso a su casa. Quizás para sorpresa de todos los presentes, del hombre mismo, sin peros ni reparos, el hombre creyó en Jesús y en sus palabras, y en obediencia a su orden emprendió el camino de regreso a su casa. Seguramente que para este hombre el camino de regreso fue largo, y si había paro de mulas en ese tiempo, también en Palestina mucho más. Pero cuando estaba llegando a Capernaum, había pasado ya un día desde su encuentro con Jesús. Para este padre entonces el camino fue largo, no solamente en lo geográfico por los kilómetros que separaban a Caná de Capernaum. El camino se le hizo interminable, también emocional y espiritualmente hablando. Seguramente fueron muchos los sentimientos y emociones encontrados que se cruzaron en su corazón, y su lucha con los dardos de la duda fue tenaz. A propósito, hermanos, lo opuesto a la fe en la Biblia no es la duda. ¿Saben qué es lo opuesto y lo que Dios condena? La incredulidad. La incredulidad. Y mientras el funcionario iba en camino, algunos de sus sirvientes salieron a su encuentro para darle la buena noticia de que su hijo estaba sano y vivo. Yo creo que con la emoción contenida ante esa gratísima buena nueva, él les preguntó: señores, solo para confirmar, díganme, ¿a qué hora el niño comenzó a mejorar? Y ellos le contestaron: ayer a la 1 de la tarde la fiebre de pronto se le fue. Él esperaba una sanidad progresiva cuando preguntó a qué hora comenzó a mejorar. Pero el Señor hizo un milagro, una sanidad instantánea. La fiebre de pronto se le fue. Entonces
el padre se dio cuenta de que la sanidad había ocurrido en el mismo instante en que Jesús le había dicho, ¿recuerdan que le dijo? Tu hijo vivirá, tu hijo vivirá. Y fue seguramente en ese momento cuando pensó y se dijo a sí mismo, yo lo sabía, yo sabía que Jesús es digno de confianza, que puedo confiar en Él, en sus palabras. Y la Biblia dice que tanto Él como todos los de su casa, es decir, todos sus familiares y todos los criados a su servicio, creyeron en Jesús. Él había creído a las palabras de Jesús. Y ahora no solamente él, sino toda su familia creyó en Jesús. Una cosa es creer a las palabras de Jesús, otra cosa es creer en Jesús. Ellos creyeron a las palabras de Jesús, pero creyeron en Jesús como el Mesías, el ungido de Dios, el Señor y el Salvador del mundo. Al fin y al cabo, el propósito de la sanidad del hijo del oficial era que él y toda su familia, así como los judíos y los galileos, creyeran que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Qué podemos aprender nosotros de esta historia? Bueno, al igual que el funcionario, el hombre, el padre de esta historia, para creer en Dios, aunque no vea el milagro, para creer en Dios, aunque no vea el milagro. Y con la ayuda de Diego, vamos a colocar entonces aquí estas lecciones. La invitación de parte del Señor es, crea aunque no vea, crea aunque no vea. Pero para llegar hasta allá, lo primero que usted tiene que hacer es, venga a Él. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Venga a Él. La buena noticia es que usted no tiene que recorrer los 30 kilómetros que separaban a Capernaum de Caná de Galilea. Él está aquí y ahora. Es a Él a quien hemos adorado en esta mañana. Tan solo tiene que venir espiritualmente a Él con un corazón humilde, reconociendo, exponiendo su necesidad delante de Él, tal y como lo hizo el oficial de la historia. Venga a Él. Pero en segundo lugar, ruéguele a Él. ¿Qué tiene que hacer luego de venir a Él? Ruéguele a Él. Porque aunque Dios conoce su necesidad, Él espera que usted la manifieste expresamente y le pida a Él la solución de esa necesidad. Eso es precisamente rogar, es pedir el remedio de Dios para una enfermedad física, para una enfermedad emocional, para una enfermedad moral, una enfermedad personal, de una familia o aún de una nación. Cuando usted ruega a Dios, cuando usted ora a Dios, usted es consciente de la grandeza de Dios y de su limitación humana. Al orar a Dios, usted igualmente reconoce la autoridad y la soberanía de Dios y se pone a su disposición, a la disposición de Dios para que Él haga su voluntad. ¿Y cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta, para que Él haga su voluntad por encima de la suya y de la mía. Venga a Él, ruéguele a Él, pero en tercer lugar, créale a Él. Luego de venir a Él y de rogarle a Él, ¿qué tiene que hacer? Creerle a Él. A diferencia de los judíos y de los galileos que esperaban ver más señales por parte de Jesús para creer en Él como el Mesías, este funcionario de gobierno creyó la palabra de Jesús sin ver el milagro. ¿Qué hizo él? Creyó aunque no vio. Creyó aunque no vio. Creer, hermanos, es la palabra, es el concepto, es la acción más importante en este relato, pero lo es también en todo el Evangelio de Juan. Mientras que
el Evangelio de Mateo usa el verbo creer en 10 ocasiones, Marcos 10, Lucas 9, Juan lo hace 99 veces. Pero creer es también el verbo más importante en la vida cristiana. Pero estamos hablando del creer no solamente como una afirmación intelectual. Creer no es decir, yo creo en Dios. La Biblia dice que los demonios también creen y tiemblan y ya son condenados. Creer no es una mera creencia, es estar persuadido, convencido de lo que usted cree o de quien cree. Y por lo mismo entonces confía y se sostiene y apoya en quien Él es y en lo que Él hace y en lo que Él dice. Esto fue lo que quiso significar el apóstol Pablo cuando declaró: yo sé en quién he creído. ¿Puede decirlo usted en esta mañana conmigo? Yo sé en quién he creído. De ese creer estamos hablando. En este pasaje el evangelista Juan nos presenta a Jesús como el sanador y como el obrador de señales y de milagros. Sin embargo, el Señor Jesucristo hizo esos milagros no por hacerlos, sino para demostrar que Él es el Hijo de Dios, lo que equivale a decir Dios el Hijo. Por eso la historia termina diciendo que el hombre y su familia creyeron en Jesús. De esa manera cumplieron el propósito de los milagros, de las señales de Jesús. Pues la Biblia dice que particularmente el Evangelio de Juan, pero en general toda la Biblia fue escrita para que creamos que Jesús es ¿quién? El Hijo de Dios, y para que creyendo que Él es el Hijo de Dios tengamos ¿qué? Tengamos vida en su nombre, tengamos vida eterna. Lamentablemente, al igual que los judíos, que los galileos y los discípulos, y no solamente Tomás, nos excusamos en el dicho de hasta no ver, no creer. También hoy a nosotros, que nos llamamos creyentes, ¿qué se supone que hace un creyente? Creer. Pero a nosotros que nos llamamos creyentes, nos cuesta creer que Dios responderá a nuestras oraciones. Nos cuesta creer en sus promesas, en su palabra. Hasta no ver la respuesta o la promesa cumplida, no creemos en su palabra. Por eso, hermanos, hoy haríamos bien en recordar las palabras del Jesús resucitado. No seas incrédulo, sino que, dígaselo a la persona que tiene ahí a su lado, no sea incrédulo, sino que creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y ¿qué hicieron? Y creyeron. ¿Quiénes son los bienaventurados? Los que no vieron y creyeron. Por eso, mi hermano, en esta mañana crea a la palabra de Dios para su necesidad. Crea a sus promesas. ¿Qué le ha dicho Dios en relación con su clamor, con su sanidad, con la salvación de sus familiares, con la provisión de trabajo o de empleo, con la sanidad de sus heridas? ¿Qué le ha dicho Él? Asegúrese, eso sí, que la palabra que escuche sea la palabra de Dios, porque esta es la única digna de confianza y la única que se cumplirá a cabalidad. Recuerde, todas las promesas dadas por Dios a través de la historia se han cumplido cabalmente. Dios dijo que destruiría al mundo con un diluvio, pero que preservaría la vida de Noé y de su familia. ¿Y qué pasó?
Así se cumplió. Dios le prometió a Abraham que le daría un hijo aún en su vejez. ¿Y qué pasó? Dios le dio a Isaac cuando Abraham tenía 100 añitos de edad. Dios declaró que el pueblo de Israel sería esclavo en Egipto por cerca de 400 años, pero que sería libre de su esclavitud. ¿Y qué pasó? Así ocurrió. Dios anunció a Israel y a todo el mundo la venida de un Salvador. Y dice la Biblia que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por eso, hermanos, podemos y debemos confiar en la palabra de Dios y aferrarnos a ella, especialmente en tiempo de prueba, cuando las circunstancias, cuando las presiones externas atacan nuestra fe y nuestra confianza en Dios y en su palabra. Si Dios lo ha dicho, así es, así será y así se hará. Tu hijo vivirá. Si Dios ha hablado, podemos confiar en su palabra. Él es veraz, cumple lo que promete. La Biblia dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo Jesús. Créale a Él. Pero en cuarto lugar, obedézcale a Él. Obedézcale a Él. El oficial no solo creyó a Jesús y a sus palabras, sino que hizo. Obedeció de inmediato la orden de Jesús y regresó a casa, creyendo sin ver el milagro. Es que, hermanos, más de un milagro de Jesús ocurrió en el camino de la obediencia. ¿Recuerdan a los 10 leprosos? Cuando le pidieron a Jesús que los sanara, dice la Biblia que Jesús, al verlos, les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Y escuchen lo que dice la Biblia: resultó que mientras iban de camino, ¿qué pasó con ellos? Quedaron limpios. Mientras iban de camino. Por eso no es suficiente con creer, es necesario obedecer. A la fe debe ir sumada la obediencia a la palabra de Dios. Seguramente que al igual que el oficial del relato, también usted ha recibido una palabra de parte del Señor para la sanidad suya o de un familiar enfermo, o para la curación de una herida emocional que sigue abierta, o para la provisión de una necesidad económica, o la provisión de paz en su interior, o la consolación de un dolor que no se calma con nada, o la extirpación de una raíz de amargura que está invadiendo como un cáncer su alma, o para la contestación de una petición que lleva usted haciendo por meses o por años. Usted ha recibido una palabra de parte del Señor para esa necesidad. El problema es que usted sigue esperando el cumplimiento de esa palabra. Usted sigue esperando el cumplimiento de esa palabra. Bueno, si ese es su caso, hoy es el día para aferrarse a esa palabra de Dios y continuar en el camino de la fe. A este hombre ese camino le tomó un día. A usted, Dios sabe cuánto le va a tomar. Pero al fin y al cabo, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es la fe?
La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en este relato es claro el principio de que lo más importante no es el milagro. ¿Qué es lo más importante? La fe en Dios y en su palabra. Lo más importante es aprender a creer en Dios y en su palabra, aunque no veamos inmediatamente su cumplimiento. Quizás en este momento usted esté enfrentando una dura prueba para la cual ha recibido una palabra del Señor, pero todavía no ve su cumplimiento. Tal vez en el futuro usted tenga que afrontar una situación similar. Seguramente que el ejemplo de fe y de obediencia de este funcionario de la historia le ayudará entonces no solamente a creer en Dios, pero a obedecerle a Dios y a experimentar entonces la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento en medio de las peores circunstancias. Pero si usted olvida el mensaje de este pasaje y la lección que enseña, tal vez va a enojarse con Dios y en el peor de los casos a alejarse de Él, creyendo y pensando que Dios no ha escuchado su clamor. Obedézcale a Él y entonces usted estará preparado para recibir de Él. Reciba de Él finalmente la respuesta a su clamor. Jesús le concedió al oficial lo que éste le pidió. ¿Qué fue lo que le pidió? La sanidad de su hijo. ¿Y qué pasó con su hijo? Fue sano. Pero lo sanó luego de que vino a él, le rogó a él, le creyó a él, le obedeció a él. Al fin y al cabo, Dios es Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Él quiere, Él tiene lo mejor para sus hijos. Él entiende bien a este padre y a todas las personas angustiadas por situaciones de crisis en su vida. Así que yo les digo, pidan. ¿Y qué pasará? Se les dará. Busquen. ¿Y qué pasará? Encontrarán. Llamen y se les abrirá la puerta, porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y al que llama, se le abre. Agradezcamos al Señor, hermanos, en este día por sus inescrutables caminos, sus pensamientos que son más altos que los nuestros. Agradezcámosle a Él que Él es digno de confianza, de que tenemos en Él la seguridad de que su palabra es más que segura. Podemos entonces creer en Él y en su palabra, aunque no veamos las señales. Reciba hoy de parte del Señor entonces esta invitación para usted. Crea aunque no vea. Crea aunque no vea.